Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Mariana Canevari, la profe de Psicología 2. Espero que anden bien. Bueno, me quería presentar, quería que me conozcan, por ahí con algunos ya nos conocemos del año pasado, pero nos toca esta situación en el medio de esta realidad inédita que nos toca vivir, cada uno en su casa, cada uno en su propio ambiente, pero bueno, la apuesta es que sigamos sosteniendo la escuela abierta y como posibilidad de eso tenemos estas aulas virtuales. Les quiero contar cómo pienso armar las clases semana a semana. Todas las semanas les voy a mandar un texto. En la semana pasada fue el de Colombo, en esta semana va a ser el texto de Calarco. Ese texto va a ir acompañado de una guía de preguntas. La guía de preguntas no es para que la hagan, sino para que la tengan en cuenta y las vayan teniendo como guía para poder acceder al texto y ver si van comprendiendo la lectura. A algunos les sirve hacerlo, perfecto, lo hacen, pero no es algo obligatorio que me tienen que enviar sí o sí. Y también va a ir seguido de una actividad, por lo general una actividad de reflexión, una actividad que nos invite a pensar un poco de qué se trata, cómo articular este texto con algún otro material, ¿sí? La forma de corrección. Ahí también, me han mandado muchas preguntas en relación a quién va a corregir o cómo se va a corregir. Yo voy viendo lo que ustedes me entregan, pero realmente por ahí en algún momento se me va a escapar esta posibilidad de corregir semana a semana. Lo que les voy a pedir es que cada uno sea responsable de sus producciones, porque aparte cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su forma. Vayan armando su portafolio, vayan guardando sus actividades para cuando retomemos de manera presencial las clases, que espero que sea pronto, entreguen esa carpeta que será lo que tomamos de base para poder corregir y tener una nota en algún momento de la cursada, ¿sí? Bueno, dicho esto, les mando un abrazo, espero conocerlos pronto y la clase de hoy, la síntesis de la clase de hoy será así mediante video. Así que bueno, ahora continuamos con la clase. Abrazo para todos. Este texto se llama La representación social de la infancia y el niño como construcción social. Ya ese nombre del texto nos está hablando de un montón de cosas que nos podríamos dedicar un largo rato a pensar. Vamos a empezar por esta primera parte, ¿no? ¿Qué implica decir que la infancia es una representación social? ¿No? Si estuviésemos en una clase normal, digamos, en una clase presencial, yo les preguntaría esto, bueno, ¿qué es la infancia? Y por ahí todos tenemos algo para decir de esto, ¿sí? Les hago el ejercicio que lo hagan, yo los puedo escuchar, pero seguramente todos podemos decir algo de esto. Es más, si se lo preguntan en su casa a algún interlocutor de qué es la infancia, tenemos algo para decir, qué es la infancia. En el texto plantea, ¿no?, que la infancia, lo que llamamos nosotros infancia, es el conjunto de representaciones sociales, el conjunto de saberes que una sociedad tiene sobre su niñez. Vamos de vuelta. La infancia es el conjunto de saberes que una sociedad tiene con su niñez. Cuando hablamos de conjunto de saberes, nos estamos refiriendo a una representación social. Nosotros tenemos una representación social de lo que creemos que es la escuela, un saber de lo que creemos que es la escuela, una representación social de lo que creemos que es una mujer, de lo que creemos que es un hombre, ¿sí? Y que como representación social lo que nos habla es que hay una historia, un proceso sociohistórico, cultural, que se fue dando a lo largo de determinado tiempo y de movimientos sociales y culturales que hicieron que nosotros pensemos de determinada manera sobre un concepto y no de otro. Que la infancia es lo que todos acordamos de manera tácita, sin ponernos de acuerdo, pero que hay un acuerdo común, del sentido común cuando nos referimos a la infancia. ¿Qué implica esto? Implica una forma de ver al niño, una forma de cuidar al niño, una forma de pensar al niño. Esto ya nos da cuenta de que estamos hablando de no una niñez, sino la niñez como un concepto que se adapta a cada momento sociohistórico y a cada sociedad, ¿sí? Cada momento histórico y que habla también de una producción.
Estos saberes que son compartidos socialmente, a veces tienen la particularidad, a veces no, por lo general, tienen la particularidad de no ser leído este proceso sociohistórico que lo fundamentó. Y estos saberes aparecen como verdades, como saberes absolutos. Entonces, cuando se habla de niño o de niñez o de infancia, se habla de una categoría estanca, y esto no es así. Esto es una categoría cambiante permanentemente. Cuando lo leemos desde una categoría estanca, rígida, lo que puede ocurrir es que aparezcan prejuicios que sean, que ofician de resistencia para los cambios. Para explicar esto siempre se me ocurre pensar en la ESI, ¿no? En la educación sexual integral, que ustedes muchos la trajeron en los trabajos, la primera preguntita de reflexión que hacíamos en la clase anterior. ¿Y cuánta resistencia hay sobre la incorporación de esta ley? Que es una ley que está avalada y que está sancionada y en ejercicio. Sin embargo, hay resistencia a veces, por suerte cada vez menos, pero sí hay resistencia de incorporarse en las escuelas o de qué manera incorporarse. ¿Y esto es por qué? Es por esta mirada de un saber cristalizado que a veces se toma al niño como ajeno a esa posibilidad de pensarlo como un sujeto de derecho y un sujeto en la construcción de su sexualidad, de su identidad, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero marcar es que tanto el concepto de niñez como de infancia, como de niño, como de familia, son conceptos que nosotros tenemos desde nuestro rol docente, hacer una lectura crítica permanente, una lectura sociohistórica permanente. Cuando un niño nace, un cachorro humano nace, se tiene que constituir en sujeto niño, o sea, tiene que ser un niño, ¿sí? Para que este sea un sujeto niño, un niño que esté sujetado a esa sociedad que lo aloja, es durante un tiempo determinado que se da este proceso de que este niño se convierta en un sujeto social. Ese tiempo determinado de construcción de niño como sujeto es el que denominamos niñez. El niño entonces es el sujeto que se sujeta a una sociedad. El tiempo que tarda en sujetarse a esa sociedad como el sujeto de la cultura de esa sociedad es a la que denominamos niñez. ¿Y cómo vamos a sujetar a ese niño en ese tipo de sociedad? Es la infancia. Bueno, lo que decimos entonces es que en este tiempo en el que transcurre la niñez, a través de la mirada de nuestra infancia, el niño va incorporando estos legados sociales, estas representaciones, de manera dadas por el otro, en el cuidado y en la crianza, y también en su juego. El niño es un sujeto que juega. Esto nosotros lo vamos a ir viendo en el recorrido nuestro durante toda la cursada, pero es muy importante la actividad lúdica porque es mediante el juego el que el niño va construyendo su identidad, va construyendo su noción de mundo, va construyendo su sexualidad, va construyendo su personalidad, ¿sí? El juego es una función absolutamente necesaria y valiosa para este tiempo de la niñez. Lo que nosotros también vamos a ver con el correr de la cursada es qué pasa si se interrumpe el juego y qué tipos de juegos existen, ¿no? La irrupción de la posibilidad de jugar, la paralización de la parte lúdica de un niño nos puede dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Que hay algo de lo emocional que quedó detenido porque algo de otra realidad irrumpió en su formación, ¿no? Cuando pasa alguna cuestión grave de abuso o de situaciones traumáticas, irrumpen y cortan la posibilidad de juego y tal vez una de las funciones desde la parte clínica obviamente es reanudar esta cuestión lúdica, pero también desde la parte de la escuela, ¿no? Es poder otorgar a este niño donde su parte de juego quedó interrumpida, dar herramientas y permitir que algo de ese niño vuelva a conectarse con ese momento de su formación. Pero eso lo iremos viendo más adelante, ¿sí? Ojalá me hayan seguido hasta acá. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Donde el texto habla de, el niño como lo conocemos en la actualidad no fue siempre pensado así. Aries, por ejemplo, lo que dice es que en la Edad Media había una mirada adultiforme. ¿Qué quiere decir esto? Como que los niños eran pequeños adultos en construcción.
Y por ahí ustedes, algunos que estudian artes visuales, si ven pinturas de esa época, podemos empezar a encontrar a los niños con indumentaria de adultos, como adultos en miniatura, ¿sí? Ahora voy a ver, si pueden ver en esta imagen eh, que hay niños, pero como si fuesen adultos pequeños, ¿sí? O si no, aparecen también imágenes sacralizadas del niño, como una cuestión más angelical. Hay otros autores que dicen, bueno, sí había una diferencia. No es lo mismo el niño en la nobleza que el niño en la parte rural o campesina, ¿sí? Porque había una diferencia entre cuestiones económicas que ponían al niño de la nobleza en un lugar más de cuidado y en otro en un lugar de trabajo y de compartir las diversiones de adultos y niños de la misma manera. También se veía al niño compartiendo no solo las diversiones, sino crueldades, castigos, ¿no? En esta cosa de la mirada adultiforme, pensar al adulto como el que sabe lo que hace, el niño al no poder hacer las cosas como las hace el adulto era castigado. También en la literatura podemos ver cómo la infancia, la mirada sobre la infancia nos da cuenta de que era algo, bueno, no es que era una locura lo que estaba planteando, ¿no? Era algo dentro del orden de lo conocido. Y más allá de pensar que si había o no una infancia, si había una noción de niño en la antigüedad, todos los autores coinciden que si bien hay diferencias entre clases más pobres o de la nobleza, todos los autores coinciden que el concepto de niñez, como lo conocemos en la actualidad, se constituye como tal a partir de la modernidad. A partir del siglo XVII, ¿no? Avanzando por el siglo XVIII, con el cambio social y cultural que se produce en ese momento, que es bueno, la revolución industrial, las ciudades, los campos, cambia la modalidad de trabajo, las familias que trabajaban en sus lugares, no se movían, ¿no? Se mudan a las ciudades, aparece la concepción de la fábrica, de los otros tipos de trabajo. Bueno, se crea una revolución industrial que hace que también sea una revolución social y una revolución económica. Y entonces aparece el niño como un espacio, como un sector social al que hay que educar, al que hay que preparar para incluir en esa sociedad, al que hay que transmitirle ciertos valores sociales, morales, ¿no? Se empiezan a crear las escuelas y empieza a aparecer este concepto de niño como al cuidado de los adultos. Es el Estado, ¿no? Que empieza también a intervenir en esta cuestión de la intimidad familiar para ir formando un sujeto social. Entonces tenemos al niño moderno, donde es un niño que hay que preparar para el futuro. Ahí también aparece, no está en el texto, pero me interesa marcarles, empieza a aparecer las ciencias que estudian a la niñez, empieza a aparecer la pedagogía o la psicología, ¿no? Dando cuenta cómo se puede posibilitar que esto sea posible, ¿no? Cómo poder ayudar desde determinadas ciencias a construir el sujeto, ¿no? Que esta sociedad pretende, que esta infancia pretende. Bueno, ahí aparecen a lo largo del tiempo nociones distintas de la infancia, ¿no? El niño ahí en esta parte de la infancia como alguien incapaz que tiene que lograr llegar a construirse y ser capaz en algunas habilidades. Y después, a medida que los siglos van evolucionando, empieza a tomarse al niño como un sujeto capaz, con un saber propio en sí mismo. Aparecen autores desde la psicología, desde la pedagogía. Bueno, aparece Freud, aparece diciendo que el niño es un niño atravesado por la sexualidad, que construye su sexualidad desde el inicio, lo saca de este lugar sacro que tenía, ¿sí? Aparece luego también Piaget diciendo que el niño es un sujeto en permanente construcción. Y bueno, van a ir apareciendo distintas miradas y distintos movimientos que hace que vaya cambiando el sentido común
las representaciones sociales de cada sociedad para mirar a sus niños, ¿sí? Les voy a leer qué cosas incorpora la modernidad en la mirada del niño. Dice, primero que lo pone en un tiempo lineal evolutivo. Se concibe la infancia como esta etapa en la que se educa para un tiempo futuro. Acá se habla de un tiempo lineal, de un tiempo evolutivo, de una moratoria para un futuro. El niño tiene que atravesar esa etapa de la niñez para un futuro. La llama moratoria social. Una escolarización de los niños y se empiezan a crear establecimientos para los cuidados especiales. Una creación de un mundo infantil y de un mundo adulto. Esto no estaba antes. Hay fronteras bien establecidas entre ambos mundos, ¿no? Los niños y los grandes. La percepción del niño como un ser incapaz, esto es lo que decía antes, de hacer determinadas cosas por sí solo. Es decir, que tiene que estar al cuidado desde la visión de lo que no puede hacer. Para tener en cuenta en este texto también es lo que habla este autor de, ¿qué pasa en la posmodernidad? Primero habla del siglo XX como el siglo del niño, el siglo donde se lograron, por ejemplo, la Declaración del Derecho del Niño, la incorporación de estos derechos en la Constitución en nuestro país y en muchos países también, pero así como fue el siglo del niño, donde aparecieron muchos autores rescatando esta mirada productiva del niño y dándole un lugar absolutamente protagónico, también la desigualdad económica y social hizo que esta cuestión, por un lado, de los derechos, queden evidenciados que no para todos se cumplen, ¿no? Fueron años de guerras, ¿no? El siglo XX fueron años de hambruna, fueron años donde la desigualdad económica, social, se fue dando en muchas áreas, más en Latinoamérica también, y esta diferencia hizo que esta consagración de los derechos del niño no puedan ser sostenidas en todos lados de la misma manera. Esto es una deuda, ¿no? Pero es una deuda que también tiene que ser nuestro faro. Es una deuda que permanentemente debemos trabajar para dar el tiempo de niñez a los niños. Bueno, entonces, como decíamos antes, lo importante de sostener el tiempo de la infancia, el tiempo que transcurre en que un niño se convierte en sujeto, es importantísimo y a veces se ve obturado por no poder cumplir con esa moratoria social, ese pasaje, ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que hay que darle a la infancia para que el sujeto se transforme en tal. La escuela entonces ahí va a tener un papel muy relevante y esto es lo que me interesa que pensemos. ¿Cuál es el lugar del niño? ¿Cuál es el lugar de la escuela para sostener esta moratoria? ¿Cómo de alguna manera damos las herramientas y los elementos para pensar en esta infancia, en estos tiempos? Para pensar todas estas cuestiones les voy a dejar una charla TED que habla una investigadora en educación sobre los tiempos actuales, sobre la infancia en la actualidad y sobre el lugar de la escuela en relación a este tema, ¿sí? Bueno, espero no haberlos aburrido, espero que se les haya hecho un poco dinámica y bueno, cuídense mucho y así nos podemos ver más rápido. Nos vemos.